Hoy vamos a hablar y a tratar el tema del Parkinson. Primero, fundamentalmente, definir qué es el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que provoca alteraciones tanto en los movimientos como alteraciones a nivel neurológico. Alteraciones en los movimientos con movimientos anómalos como temblores, rigidez, alteración en la marcha, en la postura y alteraciones neurológicas más que producidas por el propio Parkinson, que puede provocar depresión, ansiedad, también aquellas producidas por los medicamentos que tomamos para disminuir los efectos o minimizar provocados por el Parkinson. Pues el Parkinson nos puede afectar a la conducción bien por la enfermedad propia en sí o también por los medicamentos que tomamos. Por la enfermedad propia en sí, porque produce rigidez en las articulaciones, movimientos anómalos con temblores, y bien por los medicamentos, porque los medicamentos pueden producir somnolencia a la hora de tomarlos. Los tratamientos farmacológicos a la hora de conducir no podemos asegurar ni que sean seguros ni que no sean seguros. Todo va a depender del propio paciente, hay que individualizar. Depende de cómo el paciente se encuentre en su estadio de enfermedad del Parkinson. Depende del que el tratamiento sea novedoso o no sea novedoso en ese propio paciente. ¿Qué quiere decir? Pues que si nosotros ponemos un fármaco nuevo a ese paciente, primero el paciente debe de probarse y debe de ensayarse tomando ese medicamento la capacidad que él tiene para conducir. Puede ser que le produzca mucha alteración, que le dé mucho sueño, que le produzca incluso reacciones anómalas con más rigidez, entonces no pueda conducir. O por el contrario, puede ser que lo tome y sus problemas neurológicos que tiene de rigidez mejoren enormemente. Con lo cual, ahí no nos podemos decantar si son seguros o no son seguros. Debemos individualizar a cada paciente. Actualmente no hay ninguna normativa legal que nos diga si podemos conducir o no podemos conducir. Esa determinación se debe de tomar muy en conjunto, tanto el paciente con el propio médico. El paciente, hablando sinceramente al médico, sus capacidades y sus habilidades que tiene. Y el médico, junto con la exploración clínica y los medicamentos que le está poniendo, ver los efectos secundarios y ver las interacciones que puede tener a la hora de conducir. Es fundamental que haya una reunión en conjunto, tanto pacientes como médicos, que conjuntamente vean sus limitaciones, el médico aportando pues, la situación clínica que se encuentra ese paciente, explicándole muy bien cuáles son sus alteraciones, cuál es su alteración del movimiento, cuál es su alteración cognitiva, cuál es la respuesta ante el medicamento que está tomando, y el paciente también debe de ser sincero y debe de verse él mismo la capacidad que él tiene para conducir, si él se ve muy rígido, si él se ve muy somnoliento, pero sobre todo nos va a funcionar muchísimo la sinceridad, que el paciente se vea, se pruebe, vea la capacidad que tiene y además el médico corrobore con su exploración clínica esa situación en la que el propio paciente se encuentra. Sobre todo es muy importante que haya una buena coordinación entre el equipo médico especialista y el propio paciente, para que el paciente sea capaz de decir cuáles son sus limitaciones y el propio neurólogo, valorando su estadio clínico y valorando la medicación que toma, sea también capaz de determinar aquellos procesos que puedan provocar efectos y anomalías contrarias para la conducción. Entonces, sobre todo, que haya una buena coordinación y una buena sinceridad entre el propio paciente y el especialista que le valora.